Siete lobos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Vamos a seguir ya, creo que según nos dijeron, hoy es el último día de clase de este año. Déjenme ver un ratito el mensaje. Hoy dicen que es el último día de este año de clase. Bueno. Les iba a tomar yo la prueba el día de mañana, ya no hay cómo. Ya queda para el primer día de enero. A ver. Entonces vamos a esta parte nosotros para luego ya entrar en lo concerniente al apalancamiento financiero. Como les decía, ustedes ven los valores, ¿no? Los valores hemos hecho despacio para ir sacando bien los datos que se requieren. Ya. Luego lo que se establece es que de todo lo que hemos hecho nosotros, de cada uno de los apalancamientos de las diferentes estructuras y de cada uno de estos productos, entonces hacer las conclusiones respectivas, análisis, las conclusiones respectivas. Entonces es de nosotros fijarnos y ir revisando lo que hemos obtenido nosotros para corroborar, porque la conclusión es una afirmación que hacemos. ¿Sí? Entonces aquí nosotros en la primera conclusión, el grado de apalancamiento operativo, tanto en la estructura actual como en la estructura nueva de los dos productos es mayor que 1. Por lo tanto, existe el apalancamiento operativo. ¿Sí? Entonces aquí en la primera, el grado de apalancamiento operativo, tanto en la estructura actual como en la estructura nueva del producto X, es mayor que 1. Lo mismo del producto Y. Eso ya hemos puesto nosotros.
El segundo nosotros vemos, tenemos que ver, no importa el orden que tengan las conclusiones, tenemos que ver qué es lo que hemos obtenido y a qué conclusión llegamos. Entonces vemos aquí que los grados de apalancamiento operativo en el producto X, en la estructura actual 1.45 y en la nueva estructura 1.68. Ha habido un incremento del grado de apalancamiento operativo de 1.45 a 1.68. ¿Sí? ¿Debido a qué? Entonces revisamos debido a que los costos unitarios variables disminuyen. ¿Sí? Disminuyen en la estructura actual que es de 320 a 256 en la estructura nueva. Y también, ese es uno de los motivos, y nos vamos nosotros a los datos. Y hemos comprobado esto. Hemos comprobado nosotros aquí en el apalancamiento operativo que tenemos la estructura actual del producto X. Aquí vemos 4.800.000, vamos revisando los costos variables en la estructura actual. 4.800.000, 5.280.000. Veamos qué ha pasado con la estructura nueva. Entonces aquí vean, 3.840.000 ha disminuido, 4.224.000 ha disminuido. Entonces estamos en cierto nosotros que esa es una de las causas, que los costos variables han disminuido de la estructura actual a la estructura nueva. ¿Sí? Eso tenemos que nosotros poner. ¿Sí? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo ha sucedido esto? Y también por qué. Entonces veamos nosotros acá el otro de los datos que tenemos. Los costos fijos. Los costos fijos en la estructura actual del producto X estamos, ¿no? 1.300.000. En la estructura nueva ha aumentado a 2.080.000. Ha aumentado. Entonces también ese es el otro motivo, esa es la otra causa. Y ponemos aquí. Y vamos a comprobar si es cierto dentro del apalancamiento operativo. Y también porque los costos fijos de la estructura actual, que es 1.300.000, aumenta a 2.080.000 en la estructura nueva. Es de 1.300.000, aumenta a 2.080.000 en la estructura nueva, en una nueva estructura. Ya, tenemos ese otro, nosotros aquí tenemos eso. Lo mismo nos vamos nosotros en lo relacionado también al producto Y. Veamos el producto Y, pues si tiene, la conclusión tiene las mismas causas o los mismos, las mismas circunstancias o motivos de que ese sea que ha aumentado el grado de apalancamiento operativo en el producto Y. De la estructura actual de 1.39 a 1.57. Entonces veamos si es lo mismo, ¿no? Si es en los datos y también vamos a corroborar nosotros en el ejercicio. El producto Y, los costos variables, 265. Entonces ha disminuido a 212. Y los costos fijos de 1.050.000 ha aumentado a 1.680.000. Es la misma causa que tenemos. Entonces pongamos esta conclusión. Todo tenemos que ver.
todo tenemos. Porque no se queda aquí, en esto no se queda. Sino que las conclusiones que sacamos nosotros respecto a esto. Y al final, ¿cuál es lo que tiene que hacer la empresa en base a estas conclusiones? ¿Sí? Como estamos en la estructura de los costos, ¿cuál es el manejo más óptimo de los mismos, de los costos de la empresa? Costos y gastos de la empresa. Entonces pongamos, igualmente voy a copiar todo esto para irle modificando ahora con el producto Y. Pongamos aquí mismo, ¿no? Ya. Entonces quitemos el 2 de aquí. Si tienen alguna pregunta, esto es lo fundamental. En el producto Y. El grado de apalancamiento operativo en la estructura actual, que es de. Aquí tenemos los datos, que es de 1.39. Aumenta a 1.57. En la estructura nueva. Pues igualmente, ¿debido a qué? Debido a que los costos unitarios variables disminuyen de la estructura actual, que es de. Entonces veamos cuántos de ese dato de la estructura actual, los costos variables unitarios. 265 disminuye a 212. A 212 en la estructura nueva. ¿Sí? Entonces todo esto vamos a revisar. Tiene que estar en los apalancamientos demostrados. Una conclusión se demuestra. Ya. Y también porque los costos fijos, ¿qué ha pasado con los costos fijos? En la estructura actual, los costos fijos del producto Y es de 1.050.000. Ha aumentado a 1.680.000 en la nueva estructura. Entonces aquí tenemos 1.050.000. Aumenta a 1.680.000 en la estructura nueva. Listo. ¿Ya? Tenemos que nosotros, como estamos afirmando, que el grado de apalancamiento operativo aumenta. Aquí está, que aumenta. De una estructura a otra. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Entonces hemos puesto ya las razones, los motivos, las causas debido a que aumenta. Entonces revisemos nosotros esto, revisemos. Entonces dice que aquí ha disminuido los costos variables. Vamos a revisar nuevamente. Producto X, ya hemos visto los costos variables que tenemos en cada una de las actividades, del incremento de las actividades. 4.800, 5.28, 5.76, 5 millones, ¿no? Entonces veamos en estructura nueva. 3.840.000, 4.224.000, 4.608. Ha disminuido. Entonces estamos en lo cierto, ¿verdad? Estamos nosotros en lo cierto. Ahora vamos con los costos fijos. Aquí se ha dado y a la empresa ha establecido el manejo en lo referente a los costos fijos. 1.300
Y vemos acá en la estructura nueva el cambio que se dio a del producto X a 2.080.000. Entonces, ahí el aumento respectivo. Ahora veamos del producto Y. Estructura actual, los costos variables, 4.240.000, 4.664.000. Entonces veamos en la nueva estructura. 3.392.000, 3.731.000. Y así va disminuyendo, ha habido una disminución de los costos variables. Luego, ¿qué tenemos aquí nosotros? Los costos fijos de 1.050.000 pasa acá a 1.680.000. Entonces ha habido también, esos son los motivos para que este grado de apalancamiento operativo haya subido. Que los costos variables han disminuido y los costos fijos han aumentado en ambos productos. ¿Sí? Ahora nosotros también revisamos qué pasa, qué ha pasado con respecto a las utilidades. Veamos. Entonces aquí tenemos utilidades antes de intereses de impuestos. En estructura nueva. Entonces hay que ver el incremento y también, bueno, ya está el grado de apalancamiento, ¿no? 2.900.000. Veamos qué ha pasado con la estructura nueva. 3.080.000. ¿Sí? Revisemos. 2.900.000, 3.320.000, 3.740.000. 3.080.000, 3.596.000, 4.112.000. Es decir, que las utilidades antes de intereses e impuestos han aumentado, ¿sí? En cada una de las actividades. Igual veamos nosotros lo referente al porcentaje, porque ese es el incremento que se ha dado, ¿no? Entonces tenemos en la estructura actual 14,48, 28,97%. Esto es el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos en porcentaje. 14,48, 28,97. Aquí tenemos 16,75, 33,51, 50,26. Entonces, ¿qué también ha sucedido? ¿Qué también es la conclusión? Aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sacamos nosotros de conclusión referente a eso? Que al aumentar los costos fijos y al disminuir los costos variables, que pondríamos aquí la conclusión final, no tendríamos más, ¿no? Porque ya no tenemos más aquí. Ya hemos visto nosotros. Y veamos también qué pasa con las utilidades por acción, también veamos. Para poner una sola conclusión nosotros. No, ya sabemos, pues las utilidades, aquí está bien. Las utilidades han aumentado. Si de la estructura nueva, de la estructura actual a la estructura nueva. Entonces aquí también se ve el incremento del porcentaje. ¿Ya? Entonces, como tercera conclusión, ¿qué ponemos nosotros? Sí, que al aumentar los costos fijos, los costos de operación fijos, y al disminuir los costos unitarios variables de la estructura actual a la estructura nueva, tanto para el producto A, perdón, tanto para el producto X como para el producto A, han aumentado, se han incrementado las utilidades antes de intereses e impuestos. Estamos nosotros corroborando.
Entonces, ¿qué era la parte de la definición del apalancamiento operativo? ¿Sí? La capacidad que tiene la empresa para utilizar los costos fijos con la finalidad. Los costos fijos de operación con la finalidad de incrementar las utilidades antes de intereses e impuestos. Y hemos visto que se ha producido, sí, un incremento de las mismas. Estructura nueva, vemos tanto el valor constante como también los porcentajes con relación a la estructura actual. ¿Sí? Al producirse el cambio en la estructura de los costos. ¿Ya? Aquí no podemos poner los datos, ¿no? Porque tenemos diferentes valores en cada periodo. Pero el sentido es de eso, la parte que estamos revisando. ¿Ya? Entonces ponemos aquí la tercera. Como es de cada uno de los productos, entonces tendríamos ahí 2, 4, 5, 6 conclusiones. Para no repetir lo mismo, simplemente le agrupamos en una sola. ¿Ya? Entonces también tenemos, al aumentar los costos fijos de operación y al disminuir los costos unitarios variables. A ver, este estaba, ¿no? Ya. De la estructura actual a la estructura nueva. Tanto para el producto X como para el producto Y, las utilidades antes de intereses e impuestos aumentan o se incrementan para ambos productos. Ya, entonces eso sería nosotros en lo que respecta a las conclusiones. Y en definitiva, ¿qué es lo que se saca? Porque nosotros también podemos hacer el ejercicio relacionado con el aumento de los costos unitarios variables y la disminución de los costos fijos. ¿Ahí qué va a pasar? Sí, ahí puede pasar que las utilidades antes de intereses e impuestos van a disminuir. Puede disminuir también el grado de apalancamiento operativo. ¿Sí? El motivo es porque van a disminuir los costos fijos y van a aumentar los costos unitarios variables. Lo contrario. Entonces, ¿cuál es el manejo óptimo que tiene que hacer esto? Esto no es, como les digo, no es tan fácil.
dentro de las empresas, dentro de su estructura de costos. Pero tiene que buscar la forma en la parte de reducción, en la parte de disminución de los gastos. No quiere decir eso que la empresa tiene que a rajatabla establecer, sino que tiene a través de la gestión el buscar la forma de que los costos variables vayan vayan disminuyendo. La empresa no puede decir vamos a disminuir, sino tiene que a través de la gestión vaya disminuyendo ciertos gastos o costos fijos. Para eso existen las otras técnicas, ¿no? De reducción de gastos, de reducción de costos. Entonces, por lo general, como ven aquí, el costo fijo es disminuir de los costos o los gastos que consideramos fijos. Sí, el disminuir no es, no hablemos que sea fácil, sino que no, hoy en día no se puede disminuir eso, sino que permanecen constantes. ¿Sí? Así aumentemos los volúmenes de ventas, estos costos no van a variar, permanecen uno. Los sueldos, por ejemplo. ¿Sí? Si la empresa vende más, no es que le va a subir más los sueldos a los trabajadores, sino que queda el mismo sueldo. Y si la empresa vende menos, igual estos sueldos no se van a alterar. Y ¿qué tiene que hacer para querer reducir este costo fijo? Sería la otra parte de reducir el personal, ¿no? A través de nueva tecnología, puede ser la tecnología que sustituya a un número determinado de personal. Sí, pero los costos variables sí se puede a través de los procesos. Uno de ellos, de los procesos de las estrategias de reducción de costos y de gastos. Sobre todo en lo que tiene que ver con la optimización del tiempo. El tiempo representa dinero para la empresa. Si se demora más en los procesos, más va a subir los costos, va a subir los gastos. Si se demoran menos en los procesos, va a haber el ahorro respectivo dentro de eso. Porque no es tampoco de decir este gasto que es variable, ya voy a quitar. Entonces son también necesarios, ¿no? Necesarios, por ejemplo, la energía eléctrica es necesaria. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Optimizar bien la capacidad instalada de los equipos que tiene, de las maquinarias. ¿Sí? No desperdiciar el tiempo, no desperdiciar la energía, en este caso, la energía eléctrica, no desperdiciar. Pero la otra es los procesos. Para eso se estudia la parte de los procesos. En todas las actividades de la empresa tiene procesos de producción, procesos de logística, procesos de atención al cliente, etcétera. Entonces, esos procesos, hacerlos en menor tiempo y con mayor eficiencia. De ahí el manejo que hace es la empresa. El manejo que hace, como les había dicho, siempre es este el concepto. El gasto o el costo que realiza la empresa debe darle un beneficio económico a la misma. Si no, no sirve. Si no, es desperdicio. Ahí está una de las cosas en cuanto tiene que manejar bien la empresa. Entonces, realizan gastos infructuosos que no tienen ningún beneficio. Que no tienen ningún beneficio. Igual, por ejemplo, la empresa puede tomar una decisión de inversión en el sector financiero. Tiene recursos, la empresa tiene un poco de recursos de dinero, hace inversiones en el sector financiero. Si no le da beneficio económico, no sirve. Ha habido empresas en las cuales quieren invertir su dinero en un mercado tan complejo como es el mercado de valores. No interno, sino externo. Es muy volátil la bolsa de valores en el exterior, muy volátil. Es muy flexible, muy fragmentable es eso. Porque eso es casi al día. Entonces, tratan de invertir en ese mercado, así como pueden ganar,
al instante, porque eso es una decisión, a veces en 5 minutos o en menos de eso, 3 minutos, 2 minutos. Por ejemplo, dice, compramos acciones de una empresa, ¿sí? Compramos a tal valor y después de una hora o al otro día tienen que venderle a un precio más alto. Pero, como les decía, es muy flexible, puede alguna circunstancia externa afectar a esa empresa dueña de las acciones y baja el precio. Entonces se hizo una mala inversión porque ahí se pierde. Son decisiones que toma la empresa. Son decisiones que tienen que hacerlo en forma técnica. Entonces, internamente por eso se llama, en empresa se llama una parte establecida, que ya viene, ¿no? Esto es creación de los japoneses y de los estadounidenses, lo referente al mejoramiento continuo de la calidad total. ¿Sí? Entonces, tienen que ir mejorando todo, cada una de las actividades de la empresa en cada uno de sus productos. Sí, una de las cosas de mejoramiento continuo también es la palabrita esta de la optimización, optimizar los recursos. Pues ahí se maneja, existe mucha ciencia, mucha técnica referente a eso, para que las empresas apliquen, el sentido es la aplicación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos ideamos eso? Eso es una creación. Una creación. Entonces viene la parte del ingenio, del creativo de las personas. Las personas conocen las técnicas, conocen la ciencia, todo eso, pero ahora ya tienen que poner de manifiesto la aplicación de las mismas. Entonces, a veces nosotros, como les decía, nosotros vemos, y ahora esto, ¿cómo se hará? Siempre, ¿y qué hago? ¿Y cómo hago? Entonces, si conocemos nosotros la teoría, a ver, apliquemos algo, creemos algo, ¿sí? Ideamos alguna cosa referentes. Entonces, ahí viene lo referente al manejo eficiente de las empresas. Entonces dice, vamos a mejorar este producto. ¿En qué nomás mejoramos? Entonces usted tiene una vastísima información teórica. En la calidad, tiene para mejorar en la presentación, etcétera. Ahora, ¿cómo lo hago? Esa es la creación. Ahí ponen en manifiesto sus ideas, su imaginación. ¿Cómo mejoro esto? Yo sé que tengo que mejorar en el tamaño, supongo. ¿Cuánto? ¿Cómo? Tengo que mejorar en la presentación. Tengo que mejorar en la calidad. ¿Sí? Y tiene que ir mejorando, tiene que ir innovando. Porque si no, se queda la empresa rezagada con sus productos antiguos. Entonces, el producto, así sea bueno, así sea de excelente calidad, tiene que ir mejorando. Por eso hay el mejoramiento continuo. Y no solo es referente a un producto o un artículo, sino también a los servicios, sino también a las distintas actividades que realiza la empresa. ¿Sí? ¿Cómo mejora la atención al cliente? ¿Cómo mejora la distribución? ¿Cómo mejora la logística? ¿Cómo mejora la producción? Que necesita recursos, desde luego que sí. ¿Sí? Y el manejo esto de la estructura de los costos. La estructura de los costos. Hay casos que también, bueno, se va disminuyendo poco a poco determinados tipos de costos o de gastos. Se va disminuyendo hasta que al final ya no son necesarios. ¿Cómo reemplazamos nosotros eso? Ese gasto que podemos tener en alguna circunstancia en exceso, ¿cómo luego vamos reemplazando o vamos eliminando ese gasto o vamos disminuyendo? Entonces, esto es parte ya del trabajo que se hace dentro de la gestión administrativa, operativa de la empresa. Entonces, estas son las conclusiones que nosotros sacamos. Esto. Ahí tenemos. Entonces, esto sí,
nosotros tenemos que explicar, como les decía, cuando se hace así todos estos informes financieros, ¿qué se llaman? Sí, lo que dicen es, bueno, y ven los cuadritos, se le presenta, no se presenta todo esto. Se hace un informe, se presenta una carpeta bien presentable, todo, para que vean, ya sea los directivos, los de la empresa, los propietarios, los socios de la empresa, los socios mayoritarios de la empresa, ¿sí? O los nuevos futuros inversionistas o lo que sea. Entonces ven esto. Entonces esto no le toman así, como si ha hecho el cálculo, que ha puesto bien bonito el cuadro, que le ha decorado, que ha aplicado la fórmula, que ha estado aplicando las fórmulas del Excel, nada. Por eso ese alzo no tiene nada que ver. Sí, lo que aquí, esto es lo que les interesa. Bueno, sacan este resumen, a ver, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa? ¿Qué hacemos con eso? Ahí es lo que tiene que tomar la decisión respectiva a la empresa. Los directivos, los gerentes de la empresa. Entonces vamos a manejar de esta manera. Entonces vamos a controlar los gastos, vamos a controlar los costos de la empresa. Entonces vamos a ver cuántos gastos variables tenemos, cuántos gastos o costos fijos tenemos. Al final, si es que seguimos disminuyendo los costos, igualmente nos va a favorecer a la empresa. Pero es el caso de esta parte en cuanto al concepto, son los costos variables. Pues, ¿cómo podemos nosotros dentro de la empresa que estos traten en lo posible de ir disminuyendo estos costos variables? Que está en relación, ¿qué? Con el volumen de ventas o de producción. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Verán que esto ustedes tienen que poner de acuerdo a la información que se haya obtenido. Porque a veces decimos, y ahora, dice, es que nos cambiaron de datos. Sí, esto es de, no es que va a tener estos datos siempre la empresa. Va a tener ventas, va a tener ventas. Sí, los costos variables, estos son lo que se calcula anteriormente en la clasificación en fijos y variables. Son diferentes, incluso en las empresas de un periodo a otro son diferentes, no es que sea igual. Entonces dice aquí, tengo otros datos y por ende va a variar lo demás, lo referente a las utilidades antes de